al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos, vamos a leerlo del 1 al 2 específicamente. Si tiene Biblia, ábrala, vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Si no la tiene, tenga la tranquilidad de escuchar entonces. Incline su oído y su corazón a escuchar. Es una honra que muchos hermanos por las redes, ya directamente por Facebook, están conectados con nosotros, y nosotros por la mística y la temática de este programa no tendemos a saludar a los hermanos que nos conectan, pero sí les agradecemos que tengan a bien considerar abrir sus redes sociales para que la palabra de Dios también corra y el Señor sea glorificado. Con toda libertad usted puede compartir lo que Dios nos da a otros, porque si Dios se lo dio a usted, también usted puede compartirlo y puede hacer que otros sean edificados y que otros sean alcanzados por la gracia del Señor. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, el apóstol Pablo dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Bien, mis amados, la palabra de Dios hoy, hemos estado meditando en ella. El apóstol Pablo, quien Dios le encomienda el evangelio hacia los gentiles, entiéndase que gentil desde el punto de vista bíblico era todo aquel, o somos todos nosotros, los no nacidos en Israel, los no judíos de nacimiento. A este hombre, que sí era judío, Pablo le recibe la delegación de parte de Dios para ir a ellos y compartirles a ellos las bondades del evangelio. El evangelio, amado, es poder de Dios. El evangelio no es como la cultura religiosa nos ha enseñado. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El evangelio es una persona. El evangelio es Jesús. Por eso, doquiera que vayamos, anunciemos a Jesús, hablemos de Jesús, levantemos el nombre de Jesús, anunciemos sus virtudes al mundo y sépase que en eso estamos predicando el evangelio. Literalmente Jesús es el evangelio, porque la palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buenas noticias, buenas nuevas, y Jesús es la buena nueva de Dios. Jesús es la buena noticia que la humanidad puede tener presente y pendiente. No había esperanza para el hombre, solamente en Jesucristo hay esperanza, y por eso Él es esa buena noticia. Pablo, que fue un fiel seguidor de las tradiciones de sus padres, constituido en un enemigo de los que adoraban y servían a Jesús en sus primeros tiempos, fue llamado por Dios de una manera soberana. Es bueno que le haga un énfasis breve de que la soberanía de Dios es algo que no se discute, algo que no tiene refutación, no se puede refutar. Simplemente Dios es Dios. Y lo dice el Salmo. Dice: yo soy Jehová y yo hago lo que quiera, con quien yo quiera. O sea, en otras palabras, Dios en su soberanía nos alcanzó. No fue que usted se lo merecía, ni yo me lo merecía. Ninguno lo merecíamos. La soberanía de Dios nos alcanzó en Jesucristo. El Espíritu Santo nos convenció de la verdad, de nuestro pecado. Y cuando hablo de pecado, yo no estoy hablando específicamente de una falta, porque pecado es errar el blanco, y precisamente todos vivíamos ajenos a la vida de Dios, alejados de los pactos y de las promesas
y de la nación de Israel, y vivíamos por naturaleza en nuestro mundo, ajenos a Dios. Nuestra naturaleza carnal nos hizo vivir separados de Dios hasta el día señalado por el Padre, en el cual el Espíritu Santo se reveló a nuestras vidas, y fuimos alcanzados en misericordia, de tal manera que hoy podemos decir: Abba, Padre. Su soberanía nos alcanzó y nos sentimos tan deudores que no tendríamos ni tenemos con qué pagarle a Él lo que Él ha hecho por nosotros. Nos redimió, nos puso nombre, nos dijo: mío eres tú. En esa verdad soberana, Pablo, que fue un religioso fariseo de fariseo en cuanto a la ley, celoso en cuanto a las tradiciones de sus padres, riguroso, perseguidor de la iglesia, Dios se le revela precisamente camino a Damasco, camino a una intención violenta contra los discípulos del Señor, pero Dios intervino no solamente a favor de la iglesia, sino a favor del mismo Pablo, porque le salvó, le perdonó, lo rescató. Ese Pablo que antes perseguía a la iglesia se constituye porque Dios lo determinó en un instrumento para bendecir su iglesia, bendecir su casa. Y Pablo, ya un hombre maduro, ya un hombre que había llevado en su cuerpo las marcas de Cristo, ya Pablo, un hombre que había padecido por causa del Señor, listo como un hombre entendido de que le llegaría su hora de partir, mire en su entorno a quién o sobre quién puedo delegar la continuidad del evangelio, la continuidad del ministerio. Y Dios le proveyó un hijo espiritual, le proveyó un Timoteo. Ese Timoteo a Pablo le encarga, Pablo le hace una encomienda y le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parecería algo contradictorio conforme a lo que es la gracia. La gracia es un favor de Dios que ninguno de nosotros merecíamos, ni aún podemos decir que somos merecedores. Pero Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, porque en los caminos de Dios, crecer en Dios requiere un esfuerzo. Quizás usted no lo haya visto así, pero la gracia es una dádiva de Dios, es un regalo inmerecido. Por gracia somos salvos. Jesús pagó por nosotros. A Jesús le costó su sangre y su vida nuestra redención. Ahora, nuestro crecimiento en Él va a depender de nuestro esfuerzo en Él también. Por eso Pablo dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Aunque la gracia es un favor inmerecido, debemos esforzarnos en crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó. El apóstol Pedro, que fue la llave que Dios usó como instrumento para los gentiles en casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, usted va a encontrar cuando Dios se le revela a Pedro. Y Pedro escribe después, posteriormente, en una de sus epístolas, de sus cartas, diciendo que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia no es pasar años en la iglesia. Voy a aclarar algo y espero que usted no se ofenda ni se sienta tampoco aludido. Hay quienes envejecen en la iglesia y hay quienes maduran en la iglesia. Es muy diferente. Hay quienes envejecen y hay quienes maduran. La madurez cristiana no tiene que ver con años en el evangelio. Tiene que ver con un crecimiento maduro, tiene que ver con una enseñanza sana, sobria y con un corazón dispuesto, alineado a Dios. Es bueno que aclaremos esto porque por años precisamente he oído y he visto personas que tienen años yendo a una iglesia
o años involucrados en un ministerio X o un ministerio Y. Y por eso se autoatribuyen experiencias, se autoatribuyen méritos y rangos. Pero en Dios no es así, amados. En Dios no es así. Una cosa es envejecer, otra cosa es madurar. Y literalmente la madurez conviene para el propósito, porque la madurez tiene la intención de la representación. Hasta que el hijo no es maduro, no es digno, no tiene todavía las cualidades de representar a su padre. Y por eso es que Dios se interesa tanto en que la iglesia, en que los hijos de Dios maduremos. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que ser esforzado. Hay que ser esforzado por conocerle en su palabra. Hay que ser esforzado por estar en su presencia. Hay que ser esforzado por conocerle, por aprender más de él. Hay que ser esforzado. Un principio divino que no es nada nuevo, es antiguo, pero que sigue vigente, es que Dios no bendice vagos. Escuche, Dios no bendice vagos. Dios no bendice gente que tenga esa lentitud o ese tipo de actitud que es rezagada. Dios bendice al diligente. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que la mano del diligente tiende hacia la abundancia, mas la mano del necio tiende hacia la miseria, hacia la pobreza. Y aunque la Biblia manda a no decirle a nada necio, la necedad puede ser no darle a Dios el lugar que Dios merece en nuestras vidas, pero tampoco darle el valor a su llamamiento. Les voy a aclarar esto con sencillez. Amados, cuando Dios se le revela a una persona, Dios salva a una persona, no es porque Dios está solo en el cielo o porque quiere dejar el infierno vacío. No. Dios se revela con propósitos. Si usted está en la radio, si usted hoy me escucha, tiene la facilidad de vernos también, porque las dos maneras, puede ser que usted esté en las redes viéndonos y escuchándonos también, otros estén en Tuning Radio escuchándonos, o por Radio Buena Bendición escuchándonos, o también por Latina escuchándonos. Amados, hay propósitos, no es casualidad, hay un propósito santo con que usted escuche estas palabras. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se sustenta y se alimenta en la palabra. Y precisamente el esforzarse en crecer en Dios va a requerir mucho de que nos esforcemos en conocer su palabra, en que nos esforcemos en estar en comunión con Él, en que nos esforcemos en estar en sus negocios. De eso va a depender. Es penoso que las iglesias estén llenas de personas a niveles quizás muy altos, que no estén entendidos del propósito. Y dolorosamente el tiempo pasa, Cristo está a la puerta, el mundo cada día va de mal en peor, engañando a los hombres y siendo engañados. El mundo cada día más se pervierte y Dios necesita levantar, despertar obreros que puedan ir a su mies, que puedan ir en pos de aquellos que no conocen y anunciemos las bondades de Dios. Para eso fuimos llamados. No fuimos llamados a juzgar al mundo. Ese trabajo le toca al Señor, pero no a mí. Yo fui llamado a anunciar virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y lo dice el apóstol Pedro, lo dice la palabra. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo que alcanzó misericordia
que no tenía misericordia, que no vivía la misericordia de Dios. La alcanzó. La misericordia nos alcanzó, pero con un propósito. Y dice la Biblia, 1 de Pedro 2, 8 y 9, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos un gran compromiso y es de anunciar las bondades de Dios. Por eso el apóstol, ya viendo su postrimería ministerial llegar, ya viendo sus últimos años llegar, ya viendo que el tiempo se acortaba, donde él pasaría a las moradas eternas, y él pasaría a ser martirizado por causa del Señor, pero no perdió la visión de lo que representaba la continuidad del Evangelio. Por eso le habla a un hijo en la fe. Es necesario que se levanten hijos en la fe, esforzados. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol hace un énfasis a su hijo en la fe y le dice, Timoteo, lo que tú has oído de mí, no lo cambies, no lo dañes, no lo tuerzas. Fielmente lo que has oído de mí frente a muchos testigos, lo mismo que me has visto decir y hacer, haz tú lo mismo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese qué interesante. Pablo, por la provisión de Dios, tiene a Timoteo como un hijo espiritual a quien puede Pablo delegarle el manto ministerial, sacerdotal. Pero obviamente que Timoteo tenía las cualidades para recibir el tal delegación. Primero era fiel. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando tú vayas a encargarle a otros una obra ministerial, procura que sean fieles. Ay, mis amados, esta palabra sí es una palabrita que nos sacude. Qué difícil es encontrar gente fieles en estos días. Cuántas infidelidades, cuántas personas infieles, no solamente a Dios, sino a sus líderes, a sus maestros, a sus pastores. Cuántas infidelidades al Señor. Muchos hablamos y hasta criticamos al apóstol Pedro y decimos que Pedro negó al Señor 3 veces antes de su crucifixión. Amados, nosotros negamos al Señor más de 3 veces. Y yo no me atrevería a exagerar, pero creo que mucho más de 3 veces por día. Cada vez que usted miente, cada vez que usted se aira, cada vez que usted guarda un resentimiento, cada vez que usted deja de hacer lo bueno, cada vez que usted deja de atender el llamamiento santo, usted deja de hacer lo bueno. Usted está negando al Señor. La fidelidad es un atributo que debe tener todo sacerdote. Tiene que ser fiel. Esa fidelidad es plataforma para un ministro o para un hijo a quien Dios le va a delegar honra. Amados, sin fidelidad no hay honra. Por eso, lo primero que Pablo le pone a Timoteo como prerequisito para la delegación a otros es: observa que sean fieles. Esa palabra fiel significa que no traicione, que no se tuerza, que no se doble,
que no se contamine, que no retroceda. Esa palabra fiel es la palabra que hoy día escasea en todo lugar. Encontrar gentes fieles, amados, qué tan difícil es. Hombres fieles, mujeres fieles, gente que no se dobla, gente que no se vende, gente que no transige en los principios, radicales que no son pusilánimes ni son tránsfugas, que hoy son, mañana dejan de ser. Qué difícil es encontrarlos, pero los hay. Dios tiene un remanente fiel, que Él mismo preserva, que Él mismo ha cubierto por su gracia y por su misericordia, para que le sirva y para que le sea instrumento en sus manos. Fíjese que Pablo, cuando encomienda a Timoteo la delegación, le dice: procura que sean fieles. Lo primero es ser fiel, amados. Hoy día, la corriente ministerial moderna no toca tanto la fidelidad, sino toca mucho la capacitación. Hay muchos institutos, hay muchos seminarios, hay muchos congresos, pero no muchos miden la plataforma de un ministerio exitoso, de una vida cristiana victoriosa. Es su fidelidad al Señor. No muchos la miden o la procuran, porque hemos cambiado el diseño. Por eso Pablo le encargó a Timoteo: Timoteo, escucha, lo que tú me has oído a mí frente a muchos testigos, encarga tú lo mismo de hacer. No dañes esto. Hoy la delegación, hoy vemos por doquier traiciones, divisiones. Hoy vemos por doquier calumnias. Amados, perdón si quizás con esto ofendo, pero yo no estoy hablando del mundo. Yo no estoy hablando de una orquesta de merengue ni de un equipo de béisbol. Yo estoy hablando de la iglesia. Vemos traiciones, calumnias, chismes, pleitos, iras, contiendas, disensiones, cosas que desdicen de la fidelidad que debe reinar en la iglesia. Ser fiel, amados, es un atributo que pocos podemos cargar. Y me incluyo porque soy tal igual que usted. Pocos podemos llevar esa estampa de decir fiel. ¿Sabe que cuando Jesús el Señor narra la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, Jesús habla de los talentos? Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Y conforme a la administración de cada quien, dice que le dio según la capacidad de cada quien. Los que recibieron los talentos multiplicaron e hicieron tal como el Señor les encomendó. El primero fue y multiplicó sus 5 talentos y trajo 10. ¿Cómo el Señor le llama? Le dice: buen siervo y fiel. Y después le dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjese usted, el atributo que el Señor resalta, le dice fiel, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjese qué importante. Jesús no habló de unción, Jesús no habló de dones, Jesús no habló de manifestaciones, habló de fidelidad. Y esa palabra hoy escasea. Tenemos que volvernos a la fidelidad a Dios, a la fidelidad al llamamiento, a la fidelidad a la honra sacerdotal si somos ministros, a la fidelidad a nuestros líderes, quienes nos han delegado también honra juntamente en el ministerio, como de autoridades delegadas de parte de Dios. También ellos
como instrumentos, nos han dado la honra de servir juntamente en el ministerio. Amados, seamos fieles, porque fuimos constituidos sacerdotes por el sacerdote fiel. Uno de los nombres del Señor es ese, fiel y verdadero. Uno de los nombres del Señor es ese. Él es fiel y verdadero. Y por eso requiere y demanda que haya fidelidad en medio nuestro. No es simplemente saber mucho. Hemos confundido la idoneidad, las capacidades naturales, las habilidades naturales, sin fidelidad. Por eso vemos que en el ministerio hay muchas estrellas fugaces, gente que se levantan y duran 2 o 3 días en el ministerio y después caen más rápido que lo que subieron. Y no es porque no tengan conocimiento, es porque no son fieles. Esa es la palabra. Se van de cabeza más rápido que lo que se levantaron porque no fueron fieles. La palabra que marca, que delinea una generación que verdaderamente quiere y procura servir a Dios, no son los dones, aunque los dones tienen valor. La marca que distingue a una generación que quiere y que valora la honra es la fidelidad. Esta palabrita suena sencilla, es cortita, pero amado, cuán grande nos queda a muchos. Cuán grande nos queda el ser hallado fiel. Todavía el Señor insiste en que nos volvamos a Él a ser fieles sacerdotes, fieles ministros, fieles hijos, fieles servidores. Y si alguno de nosotros tiene la honra sacerdotal para poder también delegar en otros alguna función ministerial, velemos y miremos que sean fieles, porque esto determina la calidad de servicio que le demos a Dios. He conocido en los años gente con muchas capacidades, con muchas habilidades, pero infieles. Y a la larga, amados, a la larga se caen. Y yo no estoy diciendo que se caen de la gracia o que pierden su salvación. Estoy hablando de la honra. Estoy hablando de que pierden la honra porque su fidelidad no fue sostenible. La fidelidad será probada. Será probada en muchas maneras. Será probada tanto dentro del campamento como fuera del campamento. Por eso Pablo, antes de delegar bien a Timoteo, lo estudió, lo observó, lo instruyó, lo probó y después delegó. Y lo mismo que le delegó a Timoteo fue lo mismo que él le pidió a Timoteo que hiciera. Timoteo, no delegues a nadie una función ministerial sin que antes sea fiel. Nosotros los ministros de este tiempo, me incluyo, hemos delegado muchas funciones porque hay necesidades en las iglesias, es verdad, porque estamos en procesos, es verdad, pero escúchenme, no todos hemos medido si son fieles a quienes les estamos delegando. Yo mismo puedo decir que he sufrido dolores que pude habérmelos evitado, pero delegué en personas que no fueron fieles, ni que son fieles todavía, porque primeramente no son fieles al Señor, tampoco a las autoridades que el Señor delegó.
y he tenido que pagar las consecuencias. Porque como hombre y como ministro de Dios he tenido que delegar honra en personas que no son fieles. Entonces, aunque tengan capacidades, aunque tengan revelaciones, aunque tengan lo que tengan, yo les puedo decir, amados, que si no son fieles, como dice el anuncio, el comercial por ahí, no tienen nada. Necesitamos fidelidad. Tenemos que volvernos a la fidelidad delante de Dios. Tenemos que volvernos a hacer de una sola costura, como lo fue el Señor. Amados, la misma falta de fidelidad en la iglesia ha creado tropiezo, tanto dentro de la iglesia como fuera. Por eso Jesús es llamado fiel y verdadero, porque Él nunca torció el terillo. Él nunca torció el diseño. Él nunca volteó, nunca miró hacia atrás. Se mantuvo firme hasta cumplir la delegación del Padre. Esa es nuestra oración en este día. Y no es que lo hemos logrado, ni que lo hayamos logrado. Es que Dios nos ayude a ser hallados fieles. No sé usted que está en la radio, que está del otro lado. Quizás usted no lo ha pensado, pero amados, sin fidelidad no hay tal bendición. Dios bendice a los fieles. Salmo 101:6 lo dice. Sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos, dice el Señor. El que ande en fidelidad, éste me servirá. El que ande en integridad, éste me servirá. Nosotros necesitamos a gritos, Señor, vuélvenos a hacerte fiel. Danos cada día ese espíritu de fidelidad y firmeza para no torcer el diseño. Ese es nuestro ruego, es nuestra petición, es nuestro anhelo. Amado, si usted me preguntara a mí qué es lo que yo más deseo en los caminos del Señor, además de servirle en esta tierra y de tratar de darle a Él lo que Él es digno, porque Él se dio por nosotros, ¿por qué no me puedo dar yo por Él? Lo que yo más anhelo un día es oír de mi Señor: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo más anhelo. A mí no me interesan coronas ni puestos, simplemente ser hallado fiel.